Nos alegra mucho y nos honra presentar estos dos primeros volúmenes de enorme y gran trabajo que está haciendo Jorge Magazine sobre la historia de la Unidad Popular y el motivo que nos reúne esta tarde. La historia de la Unidad Popular, los dos primeros tomos son, el primer volumen cubre los orígenes hasta, como lo dije en el subtítulo, hasta el 3 de septiembre de 1970, y el segundo volumen, los 60 días que transcurren entre la elección del 4 de septiembre y la toma de posición de Salvador Allende el 3 de noviembre, casi con algunos días, un mes y algo días de diferencia, 51 años atrás. Sigue trabajando Jorge en la continuación de este gran proyecto, un proyecto que contribuye enormemente a nuestra historia y a nuestra memoria, un tema que por muchos años fue, como decía Peter Wynne, un tabú en Chile, la Unidad Popular. Un tabú que desde el OM hemos tratado de enfrentar desde hace mucho tiempo, y desde la colección Historia han ido apareciendo a lo largo del tiempo varios libros que vuelven a recuperar esos momentos fundamentales en nuestra historia, momentos que tienen mucha similitud en la esperanza de la gente con lo que vivimos en Chile en octubre de 2019. Libros como Cuando hicimos historia, la Revolución Chilena, Cuando hicimos historia, dirigido por Julio Pinto, la Revolución Chilena de Peter Wynne, Fiesta y Drama, también dirigido por Julio Pinto y con varios autores, Protagonismo Popular Chileno, la experiencia de Marcia Curi, La Unidad Popular y la Revolución en Chile, que apareció el año pasado, de Mario Garcés, bueno, y estos dos tomos de Jorge. No deja de ser una especial la sincronía o coincidencia que este lanzamiento se haga el día que cierra una campaña electoral, la segunda vuelta de una campaña electoral muy compleja que nos retrotrae en muchos aspectos a ese momento porque a ese momento de la campaña contra la Unidad Popular y evidentemente también el trágico fin de la Unidad Popular, la dictadura militar, cuando se enfrentan dos candidatos, de los cuales uno representa claramente una regresión autoritaria con carácter claramente pinochetista y también con algunas características fascistas que constituyen un grave peligro para la democracia en Chile y para el futuro de lo que hemos vivido desde octubre de 2019 y de la construcción de una sociedad más justa, más humana y el proceso constituyente que vivimos. Y además, doble coincidencia, que hoy día muera la viuda del dictador, un personaje claramente, una figura emblemática de la dictadura y que marcó muy fuertemente todo ese periodo y evidentemente marca también un fin de campaña donde una de las características está en un resurgimiento del pinochetismo y esperamos que esta muerte sea más bien un anuncio de que se entierra un proceso más que renace como lo plantea claramente el candidato Kast en el sentido, bueno, nos quedan 4 días para las elecciones y desde el OM nos pronunciamos directamente y enérgicamente apoyando y esperando que gane Gabriel Boric y vuelva a dar continuidad a esos anhelos que las imágenes de la Unidad Popular uno lo ve tan claramente la esperanza en los ojos de la gente y uno en las imágenes de la fotografía de estos tiempos nuevamente esa mirada de esperanza en los jóvenes está y esperamos que esa esperanza no se corte por las lógicas de miedo que fue lo que apelaron las fuerzas que se opusieron a la Unidad Popular y es lo que apela el candidato a la derecha. Bueno, para presentar el libro tenemos evidentemente al autor y no es tan evidente porque bueno, Jorge no vive en Chile y alegra poder presentarlo con su presencia porque en un viaje más que consigue un trabajo de investigación para la continuidad del libro. Y también nos alegra y nos honra que acompañe en una conversación que va a ser el lanzamiento Jorge Arrate. Voy a presentarlos brevemente a ambos y voy a dejar la palabra a Jorge, que va a hacer la presentación, que va a estar cruzada por la conversación con Jorge Arrate. Jorge Arrate fue ministro ejecutivo de Poder durante el gobierno de la Unidad Popular. Allende lo designó en simultáneo ministro de Minería durante un periodo del año 1972. Militó en el Partido Socialista entre 1963 y 2009, cuando fue candidato a la presidencia de la República por el conglomerado de izquierda Juntos Podemos Más.
Hoy es parte, en condición de socialista sin partido, del espacio Plataforma Socialista. Es autor de numerosos libros, varios de los cuales hemos tenido el honor de publicar en LOM, Salvador Allende, Sueño o Proyecto, del 2008, los dos tomos de su memoria, el último publicado, lanzado muy recientemente, el primero con Viento a Favor, del Frente Popular a la Unidad Popular, que se publicó en 2017, y Volveremos Mañana, Dictadura, Destierro y Retorno, que se presentó apenas unos meses atrás. Y también, en la coautoría con Carlos Ruiz, Génesis y Ascenso al Socialismo Chileno, que es una antología que cubre la historia del socialismo chileno que se lanzó el año pasado. Bueno, y por supuesto Jorge Magasich, doctor en Historia en la Universidad Libre de Bruselas y profesor del Instituto de Haute Étude y Comunicación Social de Bruselas. Es autor de varios libros también, como Testimonio de Militares y Antigolpistas, Presentación y Entrevista, publicado por el Centro Barro Arana, Allende, la Unidad Popular y el Golpe, en 2013, publicado por Editorial Tenemos los Sueños, y también, por supuesto, varios libros publicados por LOM. El primero fue muchos años atrás, que se tradujo desde el francés, América Mágica, Mitos y Creencias en tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo. Lo publicamos en el 2001, 20 años atrás. Después Lo que dijeron no, Historia del movimiento de marinos opuestos al golpe de Estado, de 1973, 2 volúmenes fue publicado en 2008, y ahora, por supuesto, estos 2 primeros volúmenes de un proyecto mayor, de 4 o 5 volúmenes que van a ir apareciendo en el tiempo. Dejo entonces con la palabra a Jorge y agradeciéndole la confianza en LOM y felicitándola además por este enorme y gran trabajo que ya empezamos a ver su fruto. Gracias. Bueno, yo también agradezco a LOM, que realmente ha publicado lo que he escrito varias veces. Les agradezco a ustedes la presencia, y verdad que en un día especial donde hay otras actividades en paralelo. Y agradezco particularmente la presencia de Jorge Arrate, a quien lo conozco de lectura, leí con Viento a Favor y lo cito, pero no lo conocía personalmente, lo estoy descubriendo acá. Y ahora estoy metido, estoy trabajando el año 71 y descubrí que fue el joven que gestó Quimantú, que fue una de las grandes realizaciones del gobierno popular, que fue el que hizo la construcción jurídica y después fue el que dirigió las 5 minas nacionalizadas, lo que es algo mayor, y eso a los 28 años. Lo que demuestra, 31, pero bueno, lo que demuestra que los jóvenes pueden hacer muy bien las cosas, incluso si ganan la presidencia. Entonces digo, tiene consecuencias, a veces ser joven es una ventaja. Voy a hablarles de este proyecto, el único proyecto socialista democrático. Hay varios proyectos de revoluciones triunfantes en el siglo XX, pero esta es la única que se intenta hacer por vías constitucionales y manteniendo el pluralismo como principio. Por esa razón, yo creo que es un proyecto que puede inspirar proyectos futuros. O sea, escribir esta historia es interesante desde el punto de vista historiográfico, pero también yo creo que es un mensaje que se puede transmitir a las generaciones futuras, porque en este proyecto hay elementos que pueden ser retomados en futuras experiencias sociales, que es lo que me motiva a hacer. Voy a pasar a la primera diapositiva ahora. ¿Por qué escribir estos libros? Yo diría, hay 3 motivos, y quizás 3 y medio, se puede decir, pero el primer motivo son las realizaciones. O sea, yo fui durante un periodo profesor de Historia de América Latina, y se puede decir que los gobiernos progresistas del siglo XX fueron Lázaro Cárdenas en México, Jacobo Arbenz en Guatemala, Fidel Castro, Joao Goulart. Ninguno de ellos hizo tanto en 3 años. O sea, la radicalidad de las realizaciones es impresionante, con consecuencias. La nacionalización del cobre, dice el sitio web de Codelco, aportó al Estado de Chile 115.000 millones de dólares, del 71 al año 18, cuando aparece ese estadístico. Imagínense Chile sin esos 115.000 millones de dólares, o sea, sería mucho más pobre que lo que es actualmente. Por lo tanto, yo creo que sin ningún lugar a dudas se trata de la medida económica más trascendental del siglo XX, por citar consecuencias billetes. La reforma agraria terminó, es cierto que la democracia cristiana en resumen hizo 1/3 y la unidad popular los otros 2/3. Si se toma en cuenta el número de expropiaciones de fondos, de hectáreas, la proporción es la misma.
terminó con el arcaico latifundio, que era un obstáculo mayor al desarrollo. Y eso permitió la modernización de la agricultura. Se creó el sector social de la economía, lo que implicó la nacionalización de casi toda la banca, sin ningún asunto financiero. Es importante subrayarlo. Los educandos, puse la cifra ahí, en 1970 eran 2,5 millones. Cuando digo educandos son todos estudiantes, o sea, de los alumnos del kinder hasta los universitarios. En 1973 eran 3 millones, o sea, aumentaron de 500,000. Nunca se construyeron tantas viviendas. Esa cifra, 158.000, es la de los 3 años, divídanlo por 3 y tienen la media. Nunca se hicieron tantas, ni antes ni después, por ejemplo. La introducción de tecnologías vanguardistas, el proyecto 5, el medio litro de leche, estoy justamente investigando ahora, del cual se mantiene la mitad, porque entonces era hasta los 14 años y 11 meses, hoy día es hasta los 7 años, pero se mantuvo parte de eso, la editorial Fimantú, que lo cité, 11 millones de libros, un poco más publicados, y 277 títulos de todo tipo. Por lo tanto, conclusión, la historia de América Latina no registra tantas transformaciones tan radicales en tan poco tiempo. O sea, esto es un ejemplo único en ese plano, en el plano de las realizaciones. Pero además de las realizaciones, hay un protagonismo de los de abajo, y yo creo que es un segundo criterio muy importante. Esto es más difícil de establecer a través de fuentes históricas precisas, pero en el fondo lo que se puede llamar los de abajo, los humildes, los desheredados, tal vez por primera vez se sienten actores de la historia. Ahora cuentan, ahora pueden incidir sobre el futuro, ahora participan de los acontecimientos. Esa disposición psicológica es muy importante. Es cierto que varios autores, el más conocido es Tomás Murián, que habla de una gran fiesta popular. Hay algo de eso, pero en el fondo la sensación de sentir que se está haciendo la historia y que contamos es muy importante. Y eso es lo que explica el apoyo al gobierno, incluso en los momentos difíciles, porque el año 72 y 73 fueron de inflación, de penuria, en fin, pero incluso pese a eso, se mantiene un apoyo popular importante. El motivo que yo veo en eso es porque, más allá de la cola que había que hacer o del mercado negro que existía, antes las personas humildes sentían que no contaban. En ese momento sí contaron y fue un momento excepcional en la historia. Y tercer motivo es la vía chilena, o sea, la excepcionalidad. Había un debate muy importante en la izquierda, porque en 1970 no se conocían transformaciones de este tipo. Las revoluciones en la época, o sea, la soviética, después la china, la yugoslava, en ese tiempo, y la cubana, todas habían sido procesos diferentes por los que finalmente se tomaron el poder, las armas en la mano. Son procesos que se pueden explicar históricamente, y se habían constituido de una u otra forma partidos únicos. Este es el primer intento de mantener el pluralismo y llegar al socialismo. Vamos a ver después la definición de socialismo de hacer las transformaciones en el marco de la legalidad. Esa democracia, se llamaba democracia burguesa, tenía, por supuesto, era endeble, tenía muchos recovecos, pero se había abierto un espacio suficiente, y ese espacio eran conquistas sociales que permitían, a partir de ahí, introducir transformaciones sociales más importantes. Allende propone entonces hacer la revolución a través de causas legales. Es la especificidad, que es muy seguida. En ese tiempo, por ejemplo, en España se debatía qué iba a pasar después de Franco. Franco estaba en sus últimos años. En Italia se debatía también una posibilidad de gobierno de ese tipo. En Francia, la Unión de la Gauche tuvo en el 74 a 0,8% de ganar las elecciones con un programa similar. En Argentina se estaban tambaleando los militares, se estaba programando el retorno de Perón. En Perú había una experiencia de militares de izquierda que seguía con buenos ojos la experiencia chilena. En Bolivia durante 6 meses también un gobierno de militares de izquierda, etc. O sea, era un caso que podía servir de ejemplo. Una de las citas que encontré, que lo cita el propio Radomiro Tomic, invitados a la Operación Verdad, que eran gente italiana del mundo cristiano, no eran marxistas, que dijeron ayer de presidente, si esto resulta,
en pocos años más van a haber muchos países que van a seguir una vía similar, entre ellos Italia, y quizás en 1 o 2 generaciones la mitad del mundo. O sea, podría constituirse en un ejemplo. Y quizás eso es lo que explica el ensañamiento que vamos a ver contra. La unidad popular, ahora vamos al tema, fue un proceso que tomó 20 años en formarse. Le muestro esta foto porque en un momento pensé que podía ser la foto de la portada, pero no era de suficiente calidad, pero les cuento la historia. Esta la hizo un cineasta holandés, de un documental cuyo título está en francés, Le Train de la Victoire, el 64. Es una estación del sur, no lo logro identificar, es una imagen en movimiento, hace un documental de algunos minutos, y un muchacho está haciéndole señas al tren de la Victoria. Tenía la idea de que un tren, por eso finalmente hay un tren en la portada, mostraba un proceso, un movimiento, una construcción, tenía una imagen que mostrara eso. Pero en el fondo esta imagen de 1964 muestra que fue un proceso en desarrollo. ¿Y cuáles fueron esos puntos? La izquierda chilena tuvo una participación en el Frente Popular. En el libro está detallado, pero acá no lo voy a hacer. Pero en resumen fue un socio menor. El Frente Popular del año 39, mandado el Partido Radical, siempre estuvo en mayoría en todos los gabinetes que existieron, y hubo algunos ministros socialistas y después hubo ministros comunistas durante los primeros 6 meses de González Videla. El resto de la historia es conocido. El Frente Popular en realidad fue progresivo en el sentido que antes de él, digamos que Chile era un país agrícola y minero, después de él era además de eso un país semi-industrializado. Semi-industrializado. Pero la izquierda sale debilitada. Sabemos el Partido Comunista legalizado, el Partido Socialista dividido, y los años 50 son los años de construcción del proyecto. En el libro están explicados, pero los grandes hitos son los siguientes. Primero, la unidad de la clase trabajadora, la CUT, que se forma en el año 53. La constitución del FRAP, entre el Partido Comunista, aún ilegal, y 2 partidos socialistas, todavía estaba dividido, pero se forma ya ese bloque. El año siguiente se reunifica el Partido Socialista. Después, el mismo año Allende, el candidato del FRAP, y el 58 se obtiene la derogación de la ley maldita, que no es menor. En Chile en ese tiempo votaban unas 400.000 personas. He encontrado 2 tipos de fuentes diferentes, pero algunos dicen que son 20.000, otros que son 40.000 personas, o sea, estamos hablando del 5 o 10% de personas que se reinscribieron en los registros electorales. Y se forma un programa que, en mi opinión, es semejante. O sea, el que Allende presentó el 58, el 64 y el 70, se parecen. Algunos dicen que el de 70 es más radical porque se habla de iniciar la construcción del socialismo. Pero las medidas concretas son esas. Reforma agraria, nacionalización de las riquezas básicas, sector social de la economía, tercermundismo en política internacional, promoción de la cultura. Yo diría que es el programa histórico de la izquierda. Y a partir del año 58, y un hito muy importante en la historia de Chile, porque pasa, la izquierda está en condiciones de gobernar ahora sola, ella misma, sin el Partido Radical como había sido o con el Partido Radical como socio menor, a la inversa de lo que fue el Frente Popular. La elección del año 58, yo ese resultado probablemente lo conocen, está ahí. Allende no salió a causa de 2 y quizás 3 maniobras. La primera conocida fue la de Antonio Zamorano, el cura de Catapilco. Catapilco, ¿saben?, es una localidad que está muy cerca de Zapallar, lo que ya dice de la orientación del cura. Y este cura se presenta de candidato y el Clarín le saca fotos donde ha llegado en un burro a la elección. Entonces fue con una jurada popular este candidato un poco divertido, que era un ex cura con un discurso antioligárquico. Pero resulta que después se supo que fue una maniobra de la derecha para restarle votos a Allende, y sacó justo la diferencia, 41.000 votos y veo la diferencia entre 1 y 8, o sea, la maniobra resultó. Eso es un hecho. Ahora, también yo vi que en esa elección el número de votos blancos y nulos es muy superior al de las elecciones anteriores y posteriores. Entonces ahí pasó algo raro. Quizás en la localidad, porque hay tantos votos nulos. Y
Hay gente que dice que Allende, Joan Garcés, por citarlo, piensa que hubo fraude, pero nunca lo pudo probar. Entonces siempre quedó la sospecha. En realidad Allende iba ganando en los 4 primeros cómputos, hubo un temblor que provocó un apagón de luz, y en el 5.º cómputo después del apagón de luz apareció Alessandro ganando. Eso resumir la historia. O sea, hay 2 hechos concretos y una sospecha de... Fue la primera elección con cédula única, sin fraude, como se hacía antes, pero el fraude es una tradición en Chile. Pero en concreto, a partir de entonces, la izquierda puede gobernar, y a partir de entonces, lo vamos a ver después, la derecha tiene miedo, que es la palabra que va a definir su política a partir de entonces. Y 4 meses después pasa lo inesperado, resumo la historia, pero si la izquierda cree que puede gobernar, refuerza su actitud, porque en un país de América Latina finalmente triunfa una revolución muy cerca de Estados Unidos, y la derecha refuerza el miedo que tenían por la misma razón. Triunfa una revolución en un país de América Latina. No vamos a desarrollar más esto, pero la revolución cubana efectivamente se transforma en un hito muy importante. La revolución es posible en América Latina. A partir de entonces, la Constitución implica, yo diría en primer lugar, un torrente de luchas sociales. Aumenta la cantidad de sindicalizados y de huelgas y de la radicalidad de las huelgas, y se integran nuevos sectores sociales. Por ejemplo, la ley de sindicalización campesina, votada junto con la reforma agraria por la democracia cristiana y la izquierda, consigue que en el año 70 hayan 139.000 campesinos sindicalizados, cuando en 64 era casi cero. Las tomas de terreno, que también van en aumento, una pequeña baja en un momento. Las reformas universitarias, que todo esto lo desarrolla, encarnan la radicalidad. Y también los primeros pasos de la emancipación de la mujer. La doctora Tewalda Monreal del Fondo, que lo rescaté gracias al trabajo del doctor Carlos Molina, que fue subsecretario de Salud de Allende, que también publicó el trabajo del hombre. Tewalda Monreal fue una médica de militancia comunista que fue la primera, estoy hablando del comienzo de los años 60, que investigó sistemáticamente las causas de mortalidad de la mujer en medio hospitalario. Y en resumen, 1/3 de ellas eran a causa de abortos mal hechos. Y fue una investigación científica, con recursos, con muchas asistencias sociales, con varios miles de encuestas, con un estadístico que lo trató. O sea, fue una de las primeras grandes investigaciones sociológicas en Chile. Y ella fue la que preconizó la introducción de las políticas de contracepción. A la Iglesia no le gustaba ese término, entonces después le pusieron planificación familiar, pero en el fondo se parecía mucho a eso. Entonces, hay una radicalidad en las luchas. Segundo elemento, hay una corriente cultural favorable a este cambio. Esta corriente cultural se expresa en la literatura, en el cine, en la canción, en el teatro. Resumámoslo así, o sea, en todos estos sectores de las artes, lo que se hacía era generalmente reproducir, o sea, el teatro reproducía clásicos, se veían las piezas de teatro de Molière, o ese tipo de cosas, o de los clásicos españoles, pero había poco teatro nacional y si no era costumbrista cuando existía. El cine era lo mismo, era Hollywood que llegaba a Chile, en fin. Lo que buscan todas estas corrientes es retratar en todas esas ramas la realidad nacional y las luchas sociales, o sea, producir una visión nacional del cine, del teatro, de la literatura y de la nueva canción. Particularmente la nueva canción, porque entonces hay un fenómeno particular. Llegan las radios a los lugares populares, casi todos tienen radio, donde al principio se escuchaban valses peruanos, corrillos mexicanos, pero después viene la canción en inglés. Yo he contado otras veces que estuvo muy de moda ponerse nombres en inglés. Patricio Enrique se puso Pat Henry, etc. Y había otros datos, los hermanos Carrasco de Twins Car, comienza a perderse la tradición de música campesina. Entonces la nueva canción, que es la que va a ser Violeta Parra y Margot Robbie, lo que buscan es recuperar la música que existía en el campo, que ha pasado de generación en generación, que la cantaban artistas populares, como la madre de Víctor Jara, una de ellos, y se busca recuperar esa canción. Y después hay un debate que se hace con ella, o se deja tal cual, un poco la posición
construcción de Manroto Loyola, o se puede seguir produciendo música en el mismo estilo que era la construcción de Violeta Parra y de la nueva canción de sus hijos que están allí, y de muchos otros, puse varios nombres, no los voy a citar. Lo mismo en el cine, o sea, hay por primera vez intentos de reproducir la realidad chilena en el cine. Puse este ejemplo, quizás, Valparaíso mi amor, que fue una de las películas, por ejemplo, era la historia que le contó Carabinero a Aldo Francia, que era un pediatra en Valparaíso, que financiaba él sus producciones, y era la historia de un matarife que finalmente fue detenido por una historia de contrabando, y una vecina tuvo que ocuparse de era viudo de sus muchos hijos que tenía, que es la historia de Valparaíso mi amor. Una de las películas que yo considero una de las mejores de la época, El Chacal de Nahuel Toda, está Miguel Litín filmándola, son las producciones de esa época y muchas otras, cito esas dos en el marco del cine. Otro elemento, hay muchos nombres, pero lo vamos a resumir así, es que hay una aproximación teórica nueva de la izquierda, que es la teoría de la dependencia. Armand Materá habla de un sistema intelectual cosmopolita, porque en el fondo llegan a Chile una gran cantidad de exilados brasileños después del golpe en Brasil el 64, Cardoso, en fin, y muchos otros, Vania Bambirra, Antonio dos Santos, Marini, etc. Y que en diferentes centros que están ahí, la CEPAL, la Flaxo, de la que se ha hablado en los últimos días, que querían suprimirla, el Centro de Estudios Socioeconómicos y los Centros de Estudio de la Realidad Nacional se transforman en centros de producción donde en el fondo dicen no basta con industrializar, que era la teoría desarrollista, no basta con recorrer el recorrido que allí hicieron los países ricos, es necesario un cambio en la estructura de relaciones internacionales, porque las relaciones internacionales implican una dependencia en todos los planos, no es solo económica, también cultural, también política, y hay que romper con esa dependencia. Lo resumo de esa forma, mucho más que eso, pero lo que en ese tiempo se planteó como la teoría de la dependencia. Pero eso va a alimentar efectivamente un aporte del programa de la Unidad Popular, va a ser una de las fuentes de la teoría de la dependencia del programa de la Unidad Popular. Son dos fotos con una pequeña trampa, porque ambas son del 71, estamos hablando del 70, esta versión, pero fueron dos de los libros muy leídos en la época, la primera edición de Las Penas Abiertas, y el libro de Materá, Cómo leer al Pato Donald, que era una crítica a finalmente el modelo de sociedad que pasaba, a la ideología que pasaba por los cómics estadounidenses. Y hay, por supuesto, también la construcción de una izquierda política. Por decirlo de esta forma, la izquierda, lo que fue el FRAP, sigue en un bloque, digamos, consigue, que se le tuvo algunas crisis, consigue mantener su unidad. Es una manifestación contra el encarcelamiento de Carlos Altamirano. Fue condenado a la cárcel en el 67 por apología de la violencia y estuvo 61 días preso en el año 68 del FRAP, y ese es un discurso en una manifestación del FRAP. Voy a resumirlo esto así, con dos excepciones, en el fondo dos críticas. El FRAP yo creo que se pudo constituir porque el sector crítico a la alianza con el Partido Radical, con el Partido Socialista, se retira del Partido Socialista, que era el caso de Ampuero y Lusopo, y el Partido Radical se radicaliza, vaya la redundancia, o sea, no pone ninguna condición, no le pide a la izquierda que reniegue ninguno de sus objetivos, sino que asume un programa de izquierda. Al mismo tiempo, en esos años nace el MIR, inspirado en la Revolución Cubana, y hay una decisión de la democracia cristiana, el BAM. Lo personifiqué de esa forma, pero todo eso está explicado más en detalle en el libro. Hay también, el último tema, en el plano internacional, quizás dos hechos interesantes que destacar. La izquierda chilena, Allende del Chamba, participa en la reunión de la Tricontinental en La Habana y después en la reunión de Olas. La Tricontinental se reúne en enero del 66. Fue en realidad una concreción de un movimiento tercermundista, donde se encuentran los países que habían sido colonias con el mundo socialista de la época,
y plantean algunos objetivos comunes. Yo diría, la conclusión mayor fue la obtención de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como un marco de diálogo con los países ricos, para obtener cosas. Y en esa reunión, Allende propone la creación de un centro latinoamericano, OLAS. En ese centro, que se va a reunir el 67, están en ese tiempo en mayoría las organizaciones que apoyan la guerrilla. Recordemos el 67, en julio del 67 aún existe la guerrilla de Che en Bolivia, hay guerrillas en Colombia, hay guerrillas en Guatemala, algo queda en Venezuela, y algunos están presentando guerrillas en Uruguay, en Brasil, etc. Los movimientos pro-guerrilleros son mayoritarios con la oposición de la izquierda chilena, que en el fondo tenía la perspectiva de ganar las elecciones, aunque no todo, y de la izquierda uruguaya. Finalmente, los chilenos y uruguayos no firman el documento, pero Allende lo acusan de juntarse con terroristas, me recuerdan también escenas actuales, porque y usted se juntó con los guerrilleros que se mataron, y usted, en fin, lo acusan de juntarse con terroristas, y Allende era presidente del Senado, lo había dicho, con los votos radicales, y poco después, en el 23 de enero del 68, se presentan en la frontera chilena 3 de los guerrilleros sobrevivientes de la guerrilla de Che Guevara y piden asilo. Allende va al norte, se habían salvado después de recorrer 1500 kilómetros, porque la guerrilla fue al otro lado de Bolivia, escondiéndose, en fin, en condiciones muy difíciles, se presentan en Chile y los acompaña durante toda su estadía en Chile, con un destino difícil, porque Chile acepta enviarlos a Cuba, pero ninguno de los países fronterizos acepta que un avión sobrevuele, dice, si un avión sobrevuela el territorio, los detenemos. En Perú todavía estaba de la UNDA, en Argentina los militares, en Bolivia otros militares, y finalmente fue Guidó, el futuro embajador en Argentina, que se da cuenta que Chile más o menos limita con Francia en el Pacífico. La isla de Pascua está cerca de Tahití, y De Gaulle sí acepta que sobrevuelen su territorio, o sea, Tahití, de ahí sobrevuela la Unión Soviética. Finalmente consiguen ese, pero Allende es vilipendiado por eso, o sea, muy parecido a cosas actuales. La historia nunca se repite exactamente, pero a veces se parece, o sea, agente de Cuba, que el dinero se había enviado de Cuba, y estaba a punto de peligrar su candidatura, y finalmente consigue un debate con los 5 directores de los diarios que tiraban fondos, que eran el Mercurio, el Negro, que era el diario Luchado, que era Abel Valdés, el Mercurio, la Segunda, que era Carneiro, La Nación, que era Claudio Rego, están con los 5 directores y se defiende brillantemente, lo que finalmente asegura su candidatura. Ese es el posicionamiento internacional, o sea, sin estar de acuerdo con la guerrilla, defendió y practicó la solidaridad con los guerrilleros sobrevivientes. El resumen de su pensamiento, yo diría que uno de los elementos más interesantes es la entrevista que mantiene con Regis Debray, del cual sostiene su libertad. Regis Debray es liberado de su prisión en Bolivia el 24 de diciembre del 70, y el 5 de enero del 71, o sea, 10 días después, tiene una entrevista con Allende en Viña del Mar, que está filmada, una parte está en YouTube, fue una de las primeras cosas que hizo en Chile Film, pero creo que esa pregunta me parece muy reveladora de su pensamiento, porque en el fondo Regis Debray, que en el fondo le hace preguntas desde la izquierda, le dice, pero ¿cuándo los trabajadores van a conquistar el poder? Y la visión es que van a conquistar el poder cuando pase todo eso. O sea, cuando el cobre sea nuestro, el hierro sea nuestro, ahí hemos hecho la reforma agraria. O sea, la conquista del poder son objetivos, no la instalación de un partido. Ese es, yo diría, uno de los momentos, en mi opinión, más reveladores del pensamiento de Allende. Lo mismo dice en una intervención que está publicada en la Gran Logia de Chile, donde en el fondo dice, en el 70 no luchamos por ser la izquierda del régimen capitalista, está pensando en el Frente Popular, luchamos por sustituir el régimen capitalista. Me parece que es una definición muy importante
importante, eso en su visión es ser de izquierda, o sea, buscar la sustitución del régimen capitalista y plantear una serie de condiciones de cómo tiene que ser la sociedad que ha de reemplazar. En resumen, y ahí voy a esperar los comentarios de Jorge Arrate, pero en el fondo, el 58, cuando la izquierda puede ganar las elecciones la primera vez, es el segundo, Allende llega segundo a causa de una maniobra, Catarina. El 64 también es el segundo, pero esta vez para que sea segundo, la derecha y la democracia cristiana debieron unirse. En el libro está contado en detalle la historia, Curicó, etc., en el caso, cómo se gestó esa unión, pero en el fondo no pueden hacerlo en 3 bloques, lo tienen que hacer entre 2 para ganar la elección. Y hay una ayuda, una campaña del terror, parecía la verdad, y una gran ayuda en ese sentido. Y en 70 hay una reunión de luchas sociales que impide que se concrete de nuevo un bloque entre la derecha y la democracia cristiana. Se intentó ese bloque, Frey lo intentó, Pérez Ujovich también lo intentó, pero no se puede hacer a causa de la realidad social, yo creo que gran parte del electorado demócrata cristiano quiere un cierto socialismo, quiere transformaciones más profundas y no acepta un bloque con la derecha. Por lo tanto, hay una relación de fuerza donde finalmente la situación social impone una elección a 3, izquierda, PC y derecha, y en esa elección, fue el análisis de Iván Garcés, la izquierda tiene posibilidades de llegar primero, que fue lo que hubo. Ese es digamos, el resumen del proyecto del libro. Jorge, en estos libros, permite una recuperación plena de la densidad del proyecto que levantó la Unidad Popular y también una recuperación de la topografía política de la época. Les cuento como anécdota que me vine caminando para acá pasé un rato al acto de cierre de campaña de Boric en la avenida Bulnes. Me vine caminando para acá. No empezaba, por supuesto, todavía el acto, y había multitudes de gente, de jóvenes que pasaban. Y cuando venía algo sentí, cuando venía caminando dije que, bueno, recordé que yo había estado ahí mismo, quizá en el mismo punto de la avenida Bulnes, en enero de 1970, cuando después de todos los tiranteos de la Unidad Popular que se había formado hacía poco, entre las distintas candidaturas que había, porque había 5 candidaturas, después de todos esos tiranteos, finalmente se había terminado en un candidato. Y me acordé de las palabras del discurso. No había un tremendo entusiasmo como en otras campañas anteriores. Era tarde, ya nos quedaban apenas 8 meses de campaña. Las campañas en aquella época duraban año y medio. La campaña del 64 fue larguísima, del 58 también, pero esta campaña estábamos ya contra el tiempo. Y Luis Corbalán dijo en su discurso: salió humo blanco. No reclamo ser literal, pero eso es lo que recuerdo. Salió humo blanco, el candidato es Salvador Allende. Y se inició una campaña, yo diría, con mucho menos expectativas y esperanzas que las que había en el 64. Ahora, siempre, y quizá porque se advertían muchos obstáculos, porque el cuadro internacional era muy complicado. Estábamos en plena Guerra Fría y la Guerra Fría era un proyecto muy difícil, el de Allende, porque planteaba además esta vía particular, única, que ha reseñado aquí Jorge. Pero la izquierda siempre ha tenido que enfrentar proyectos difíciles. Bilbao y Arcos, si queremos buscar antepasados ilustres de la izquierda, con la sociedad de la igualdad, se proponían tareas que eran
tremendamente difíciles. Si uno lee las cartas de Arco a Bilbao de la cárcel y todo lo que él plantea como tarea, bueno, uno diría eran cosas verdaderamente imposibles. Y algo similar creo yo que pasó posteriormente en una segunda empujón con Recabarren, que fue ese extraordinario dirigente que en condiciones tremendamente adversas enfrentó y planteó y predicó, porque era un verdadero predicador. Llegaba a cada oficina salitrera en el norte y fundaba una célula o núcleo del partido, un diario, un sindicato y una filarmónica para la cultura, para la entretención de los trabajadores. Proyecto tremendamente difícil y en minoría, desde abajo, ¿no? Yo creo que algo similar fueron esos años que enfrentó el allendismo, que fueron las 2 décadas doradas, digo yo, de la izquierda chilena, la que ha reseñado también Jorge de los años 50 y 60 y la Unidad Popular, y que llevaron una experiencia única en la historia de Chile y única también en el mundo, con un propósito muy complicado. Entonces yo coincido plenamente con lo que Jorge ha dicho aquí, esta apreciación de que nunca en ningún proceso transformador se ha hecho tanto en un periodo de 1075 días, que es lo que duró el gobierno de la Unión Popular. Es una obra tremenda. Y quiere decir que nosotros comprimimos en acciones simultáneas, que eran transformaciones que se hacían a través del aparato institucional, legales todas, como decía Jorge, pero al borde de la ilegalidad muchas, digámoslo como son. Eran legales, técnicamente legales, pero los resquicios legales eran resquicios y eran legales, pero estaban en el borde de la ilegalidad, y las tomas de tierra eran ilegalidad, y era ilegalidad los interventores que se transformaban en realidad en los expropiadores de las industrias, constituían también un fenómeno que uno no diría este es perfectamente un camino jurídico, con todas las instituciones que se están respetando. No, había un juego en un borde con la ilegalidad, y había también un juego con la idea de medios pacíficos y de medios violentos. El proyecto de la Unidad Popular no rechazaba la violencia, no elegía la violencia como camino, pero Allende lo dijo 1000 veces: contra la violencia reaccionaria, la violencia revolucionaria. Una violencia defensiva, planteaba el presidente Allende. Entonces, yo coincido absolutamente con ese planteamiento de Jorge, y pienso también que en la historia de Chile, y en la historia de América Latina, me atrevería a decir, no hay ninguna otra tentativa transformadora tan radical como esta. Nosotros queríamos que la tortilla se diera vuelta de veras, como decía la vieja canción que cantábamos de estudiantes, cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, eso era este proyecto, era un proyecto tremendamente radical en sus propósitos y en sus contenidos. Yo creo que el libro de Jorge, y con esto termino este comentario, espero no hacer otro más, pero no a todas las, porque vienen varias exposiciones de Jorge. Yo quiero decir lo siguiente: el libro es más de lo que Jorge ha dicho aquí, porque tiene una parte que es muy interesante, que él no ha presentado aquí, que es una exposición sobre los adversarios, un análisis de los adversarios. La historia de la Unidad Popular no es una historia
burocrática que se da en el vacío es una historia política, y una historia política se tiene que escribir necesariamente en un contexto internacional y nacional. En eso el autor muestra una enorme maestría, porque en muchas partes, en 3 pinceladas, con 3 informaciones, con 3 noticias, le da a uno la sensación del contexto en que se está situando. Pero además, en este caso, hay un análisis muy profundo de lo que era la democracia cristiana y lo que era la derecha. Ahora Viene ahora. No me quedo aquí entonces. Muy bien, hasta ahí llego. En primer lugar, Chile fue, lo sabemos, el laboratorio neoliberal, cuando también fue en Viña, cuando Pinochet se reúne con los Chicago Boys y deciden introducir el neoliberalismo por primera vez. Lo cito. Fue el laboratorio del socialismo democrático, que es el objeto de este trabajo. Pero también fue el laboratorio de la revolución en libertad, que fue el primero. ¿Qué es lo que trato? Va a ser más breve esto, pero por lo menos de dar algunas pinceladas en este sentido. ¿Qué pasa? América Latina está determinada por la Revolución Cubana. Es cierto que a partir de esos momentos, por lo menos en la política de Estados Unidos, hay un antes y un después. Y el después va a tomar la forma de muchas veces de reforzar las Fuerzas Armadas y de golpe de Estado. Pero antes de eso, Estados Unidos busca crear un modelo, un proyecto alternativo a Fidel Castro. Y hay 2 candidatos. Uno va a ser Betancur en Venezuela y el otro va a ser Frei, pero finalmente es Frei por una serie de razones que en los Estados Unidos van a apostar para hacer de Chile una vitrina alternativa a lo que está pasando en Cuba. ¿Ven? En Cuba se están haciendo cambios, pero bajo la opresión, bajo el paredón. La propaganda de esa época que dibujaba en Cuba decía su paredón. Ahí te iban a fusilar igual que Cuba. Entonces se busca un modelo, y ese modelo también se inspira de Italia. Porque en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente con un partido comunista muy fuerte que había organizado la resistencia, la democracia cristiana, con una gran ayuda de la CIA, consigue ganar las elecciones del año 40, antes, pero el 48 fueron las elecciones decisivas, y desde entonces estaba gobernando de forma continua y había conseguido contener, decía, el comunismo, pese a que era fuerte. Chile se parece a esto, es decir, hay una izquierda fuerte y está apareciendo esta democracia cristiana que no tiene que ser conservadora, que tiene que aspirar a cambios sociales, como la reforma agraria, como una cierta industrialización, como la organización popular, pero todo esto para evitar que los de abajo, que los pobres, se vuelvan comunistas. Esa es en síntesis, el objetivo. Y uno de los primeros conceptores de esto fue el primer embajador de Estados Unidos en Chile, Ralph Duncan, que fue uno de los que programó la ayuda a Frei, la ayuda secreta de la campaña del terror del año 64, pero que era abiertamente demócrata cristiano y era de esa familia grande de 7 hijos, y iba a hacer trabajos voluntarios en las poblaciones los fines de semana, se fotografiaba en ambientes populares, en fin. Y por ahí Washington Post dijo que es uno de los raros embajadores de Estados Unidos que es criticado por la derecha porque era un furibundo partidario de la reforma agraria, para evitar el comunismo, para que los campesinos no se tornaran comunistas. Pero ese era Ralph Duncan. Y Frei entonces es el producto de este modo. Y en ese contexto interviene un sacerdote belga que va a ser el conceptor del proyecto de Frei. Su nombre está ahí, Roger Beckemans. Ustedes saben que yo vivo en Bélgica, pero no lo conocí personalmente, pero conocí a mucha gente que lo conoció. O sea, he tenido varias descripciones de Beckemans. Guy Bajois, yo te lo conocemos, Frédéric Debes, bueno, era un políglota, era flamenco, que nació en una comuna popular de Bruselas-Molenbeek, hablaba flamenco y francés perfecto, entró a los jesuitas, hizo su doctorado en alemán, hablaba italiano, hablaba latín, fue a la iglesia, dice que también el inglés lo aprendió y lo hablaba brillantemente. O sea, era uno de los cuadros. Y el año 57 la Compañía de Jesús
decide mandar a Chile en cierto sentido para reemplazar a Alberto Hurtado, que había muerto el año 52. Se necesitaba alguien entrenado en la acción social, pero dócil a las enseñanzas de la Iglesia, dice la Carta del Superior de los Jesuitas, que continúe esta reforma social. Y Beckemans aterriza en Chile en el 57, el mismo año que nace la democracia cristiana, que la Falange se fusiona con el Partido Conservador Social Cristiano y con algunos idealistas. Él va a ser el que va a estructurar ese... ¿Pueden cambiar? Ahí lo van a ver. Me costó conseguir fotos de Beckemans, pero andaba buscando, quería saber a qué se parecía. En ese tiempo la gente sacaba fotos fumándola, hoy día ya no. Este era Beckemans, que va a ser el conceptor, el ideólogo de la revolución en libertad, y fue él que inventó el eslogan, revolución en libertad. En el fondo es un análisis que es interesante. Llega a Chile como sociólogo, lo estudia, es el fundador de la Escuela de Sociología de la Católica y su primer director, va a dirigir varios institutos de los jesuitas, y llega a esta conclusión, dice: la sociedad chilena, más o menos 9,5 millones de habitantes, se pueden redondear en 10, dice casi la mitad son marginales. ¿Qué significa esto de la marginalidad? Decía, son personas que son pobres, por supuesto, carentes de misterio, pero más que pobreza, es una condición que implica no poder acceder a los hospitales cuando es necesario, a los servicios legales para conseguir un papel cuando es necesario, a los registros civiles. O sea, es vivir al margen de la sociedad, además de vivir en la miseria. ¿Quiénes son los marginales? En ese tiempo, 1/3 de la población vivía en el campo. De los campesinos, más del 90% de los marginales vivían en situaciones muy próximas de la miseria. Y los pobres de la ciudad, las poblaciones que llaman, decían, gigantescas, uno de mis recuerdos, pero una cosa que era impactante, que daban ganas de cambiar la sociedad por eso, o sea, cómo esa miseria se propagaba de esa forma, pero también una clase media empobrecida. En las novelas de Donoso son esos que viven en pensiones pobres, que andaban con pelo y corbata, pero que en realidad eran muy pobres. Todo eso es la marginalidad. Entonces se necesita, y se ve que más, organizar ese sector a través de la acción de varios ministerios, una acción coordinada, o sea, una fuerte dosis de paternalismo, para que tengan una dignidad creciente, algunos consultorios médicos, una asesoría legal, en fin, pero al mismo tiempo hacer de este sector la base social del futuro gobierno y una alternativa social, o sea, una corriente social alternativa a la izquierda. Entonces, todo esto se llama promoción popular y tiene el apoyo del sector de derecha de la democracia cristiana. Sergio Osa, que está ahí en la foto, va a ser uno de los golpistas a partir del año 70, uno de los computadores que sale allí. Beckemans, por contarnos la historia, por ejemplo, terminó muy mal en la Universidad de Lovaina, terminó peleado con el rector de la Universidad de Lovaina. En el libro está la anécdota, pero me la salto. Pero Corley cuenta en sus memorias que cuando salió Allende llegó casi corriendo a la embajada de Estados Unidos diciendo: me quieren matar. Todo esto lo cuento en una conferencia en el CEP, así que por favor consígame visas para salir de Chile. La gente de derecha le dice: o sea, que lo querían matar, y Corley dice: yo no sé, es lo que él me dijo. Pero alguien que ayudó a mi país, yo consideré que había que ayudarlo, pero le pregunté: ¿usted conoce a la gente de la CIA? Sí, le dice, pero no harán nada por mí. Y dice, tomó el teléfono, llamó a la embajada de Colombia y le consiguió 3 visas para Colombia, para él y 2 personas que lo acompañaban en el libro. Él dice después que se fue con un equipo grande a Colombia, donde va a fundar un centro de combate a la teología de la liberación, pero ese es otra historia, que va a inspirar a 2 de los papas también. Y después Beckemans se retornó a Chile en 2000 y murió en 2006, muy discretamente. Digamos, yo le conozco una sola entrevista que se hizo una investigadora argentina, que apareció en LOM también, de ahí tomé la entrevista de Beckemans. Pero ese va a ser el cerebro, en realidad, como decía Ercilla, del Brain Trust, del programa de Freire. Ahora, esta es la última diapositiva sobre la democracia cristiana, en realidad que la trato mucho más intensamente, hay unas 100 páginas sobre el intento de democracia cristiana, pero quiero resumir 3 ideas que yo creo que es importante destacar. Primero,
que la democracia cristiana hizo con cierto fervor la reforma agraria, y es cierto que la ley que aplicó Allende es la ley democrática cristiana. Claro, Allende hizo expropió mucho más, pero eso lo hace un equipo democrático cristiano. En cambio, lo que no hizo la democracia cristiana, sino que lo hizo un equipo selecto de Frey, es la llamada chilenización del pueblo. Es un aspecto que destaco porque considero que hoy día hay una cierta deformación de la historia. Si ustedes van a Wikipedia y ponen nacionalización del pobre, o si van al sitio de poder, lo dicen lo mismo, dicen Allende solo continuó, entre comillas, lo que comenzó Frei con la nacionalización. O sea, hay una visión que Frei hizo la chilenización y después vino, segunda etapa, la nacionalización de Allende, ya que Frei expropió el 51% de la nación. Eso no es así. Basta investigar los hechos. Esa es una tergiversación de la historia que yo creo que hay que aclarar, o sea, recordar. La chilenización, es cierto, sí, se compraron, no de todas las minas, pero de algunas. De una mina 51% de detenidos, de otras 30% y de otras 25% de las acciones, pero con tres variantes. Primero, la dirección la seguían teniendo las compañías estadounidenses, la comercialización también eran ellos que vendían el cobre, no el Estado chileno, y en tercer lugar, se comprometieron a aumentar la producción a cambio de una rebaja muy grande de impuestos. Los impuestos eran del orden del 50% del beneficio, bajaron al 15%. ¿Y qué pasa en ese periodo? El precio del cobre aumenta mucho y casi todos los ingresos de ese aumento va a las sociedades estadounidenses y no al Estado chileno, porque eran ellos los que comercializaban. Y lo hacían, vendían barato a un intermediario que vendía en la bolsa de Londres, donde se comercializa el cobre. Y además, estos contratos eran contratos leyes, o sea, tenían el valor de una ley por 20 años. Entonces, esto se hizo en realidad para evitar la nacionalización. Y para nacionalizar fue necesaria una reforma constitucional, porque era la única forma de deshacer los contratos leyes que tenían una vigencia de 30 años intocable. Entonces, yo creo que podría desarrollar más el tema, en el libro está, pero, y en mi opinión, el fracaso del gobierno de Frei, un fracaso al menos relativo, fue a causa de la política cuprífera. O sea, las concesiones que hizo Estados Unidos son tan grandes, lo dice el propio Tomich. Si se hubiese nacionalizado el 65, se habría podido pagar el precio de la mina y Chile habría tenido una cantidad de ingresos muy importante, y quizás el destino de Frei y de la historia de Chile habría sido otro. Pero este asunto, estas sociedades mixtas que finalmente fueron muy desfavorables a Chile, Chile perdió centenas de millones de dólares a causa de eso. Yo pienso que eso también implicó pobreza para Chile, pero también el fracaso del gobierno de Frei. La democracia cristiana, segundo elemento que hay que entender, y creo que entendí haciendo este trabajo, a partir del 67 se divide, hay tres tendencias: los oficialistas, que son la mayoría, Frei, Saldívar, Sukovich, y los rebeldes a la directiva, que quieren acelerar las reformas. Todo eso lo explico más en detalle en el libro, pero lo importante es entender que la democracia cristiana casi siempre es controlada por un equipo que funciona alrededor de Frei, que no es necesariamente el partido. Las ayudas internacionales no llegaron a las cajas del Partido Demócrata Cristiano. Las primeras fueron italianas, muchas veces, aunque el Covert Action en Chile dice que la CIA utilizó un tercer país, hubo triangulación, y yo sospecho que el tercer país era Roma. Pero en todo caso los dineros venían de Italia, los primeros, después venían directamente de Estados Unidos. Llevó mucho dinero, pero nunca llegaron a la caja del Partido Demócrata. Yo entrevisté a Benjamín Prado, que fue presidente del Partido Demócrata Cristiano, entiendo que era un libro, y a Renato Fuentealba, que murió hace poco, y dice: yo nunca vi, y creo que eran sinceros cuando decían eso. Pero en realidad los dineros extranjeros llegaban a Frei o a gente muy próxima a Frei. Se habla de Felipe Abunati, que lo recibí como uno de los. Y es una de las cosas que la democracia cristiana no ha aclarado, porque está claro, y mucha gente decía: yo le mando plata a la democracia cristiana, y pregunta ¿y quién la recibió? En Chile no se sabe quién la recibió, es una de las historias ocultas de Chile, quién recibió, y se trata de cantidades de dinero muy, muy importantes. Entonces, Frei tiene un equipo que controla el partido. Por ejemplo, Frei impuso la chilenización y se opuso a cualquier intento de nacionalización del cobre, salvo durante 6 meses, en el segundo semestre del 67, que la democracia cristiana tuvo una directiva de izquierda que planteó la vía no capitalista de desarrollo.
Raúl Frey intervino personalmente en un congreso donde finalmente consigue ganarlo, y a partir de entonces, ahora siempre la democracia cristiana ha sido controlado, por lo menos en el periodo que nos concierne, por el grupo de derecha que era el que recibía las ayudas, manipulaba las juntas nacionales, los congresos. Y tercer elemento que quiero tratar, y eso nos lleva a la derecha, es que una de las cosas que descubrí haciendo esta investigación, que lo que motiva la derechización del gobierno democrático cristiano, o uno de los elementos que lo motiva por los 3 últimos años, del 67 al 70, es que Frey teme un golpe de Estado. Y él, el personaje, a mucha gente que lo conoció, decía únicamente: yo no quiero terminar en el extranjero explicando por qué fracasé. Y por lo tanto, cuando fue el Tacnazo, gritaba, dicen en La Moneda, ¿saben la única barrera entre el regimiento TAN y la Moneda? Es el semáforo que está ahí en la esquina, no hay un solo regimiento capaz de, etcétera, etcétera. O sea, uno de los elementos que tenía Frey era el miedo al golpe. Y esto lo va a explicar el nuevo carácter de la derecha. Comento la democracia cristiana y la derecha. La derecha tiene una transformación profunda en esa época que tiene similitudes con la actual. O sea, yo creo que esto toca un poco con la actualidad. En los años 60 hay un descalabro de la derecha. En los años anteriores el Partido Liberal era 20% y el Partido Conservador otro 20%, eran grandes partidos. En el gobierno de Alessandri bajan a menos de 1/3 de la Cámara y del Senado, lo que les impedía con eso ni siquiera podían asegurar los vetos presidenciales. Entonces tienen que meter al Partido Radical al gobierno. Entra el Partido Radical al gobierno de Alessandri, pero ya con una derecha debilitada. Ustedes saben que tienen que apoyar a Frey sin condiciones y sin estar en ningún proceso y sin figurar. Resultado, en las elecciones parlamentarias del 65, entre liberales y conservadores juntos hacen 13 y algo por ciento. Nunca habían estado, o sea, están muy, muy bajos. Se unen en un nuevo partido. Primero porque las aritméticas favorecen, o sea, mejor un partido que dos, y eso permite obtener más parlamentarios. Pero hay mucho más que eso. O sea, hay un proyecto diferente. La historia dice que el Partido Nacional fue la fusión de liberales y conservadores, pero hay un tercer componente. Había un grupo que se llamaba Acción Nacional, que eran, en cierto sentido, fascistas. Fascistas no tanto de Hitler y de Mussolini, pero sí grandes admiradores de Oliveira Salazar y de Franco. Yo diría que era un fascismo ibérico, corporativo, cuyo líder era Jorge Prat de Chauvren, nieto del héroe de Esmeralda, que destacaba muchos elementos, que en el fondo tiene un mensaje fascista bastante clásico. La sociedad está degenerándose a causa de la politiquería, y quiénes son los únicos que la pueden salvar y que son la reserva moral de la nación: los militares, porque tienen la rectitud, el patriotismo, etc. Era un mensaje de salud. Ese partido se presentó a las elecciones del 65 y obtuvo 0,6%, ningún senador, ningún diputado, pero entra también a la fusión del Partido Nacional y va a obtener muchos puestos importantes del Partido Nacional, hasta el nombre. O sea, el nombre del partido, Acción Nacional, Partido Nacional, lo toman de ahí, y va a ser el inspirador de su declaración de principio. Yo diría que a partir de entonces, la derecha chilena comienza a mirar hacia los cuarteles. Eso comienza con la creación del Partido Nacional en el año 66. Y va a empalmar con tendencias militares. Siempre han habido tendencias nacionalistas, inspiradas teóricamente también por Jorge Prat, que creen que hay que regenerar la nación, en fin. Existió la línea recta en tiempos de Ibáñez, donde estuvieron varios de los golpistas posteriores que estuvieron en ese movimiento. Y en los años 60 el Partido Nacional comienza a decir que los militares tienen un presupuesto muy bajo, que Perú, Bolivia y Argentina nos amenazan, el expansionismo, que hay que dotarlos de más armamento, que son la refuerza moral de la nación. Cuando fue la muerte del teniente Merino en un incidente fronterizo con Argentina en el 66, hay una vaga de nacionalismo sobre la cual navegan los nacionales, diciendo más recursos para las Fuerzas Armadas, en fin. Y comienzan a haber protestas. En la Armada hay primero toda una polémica con el gobierno porque ellos querían un portaaviones, porque Argentina también tenía un portaaviones. Claro, el ministro de Hacienda de ese tiempo no había calculadores, pero yo imagino que calculaba y el portaaviones costaba mucho. Entonces, al final no le compran el portaaviones a
hay tensiones muy fuertes entre el gobierno de Frey y la Armada, renuncia el comandante en jefe de la Armada, el almirante Jacobo Neumans. Después hay una rebelión de los tenientes. En este sentido, las Fuerzas Armadas no están suficientemente, descubrieron un volante y echaron a 2 o 3, pero eran mucho más los implicados en el movimiento. Después hay una reunión de la PILS, en el curso del diario Luchado, se tomaron una cerveza, donde hay una protesta colectiva de militares. Después hay una carta de un tal NN que apareció en el Mercurio, que al final era un tipo de la Fuerza Aérea y más tarde fue un torturador, Gutiérrez. En fin, hay una serie de gestos militares que empalman con esta derecha nacionalista. Y, voy a pasar a la siguiente, el gobierno de Frey va a conocer 4 azonadas, 4 intentos de golpe de Estado. Claro, uno solo fue acto, pero primero, digamos, los líderes militares del golpismo, el primero, no sé qué grado tenía, creo que el coronel Marshall, que era un tipo que intentó, fue detenido porque el movimiento, su regimiento no le rindió honores a Frey el 18 de septiembre del 68, pero antes se detectó un proyecto de golpe. Después del tal caso de Bio, que se tomó el regimiento Tacna, él lo presentó como un acuartelamiento, pero hoy día hay fuentes suficientes para asegurar que era un proyecto de golpe. Se fueron las fotos de movilizaciones populares frente a la Moneda, la izquierda se presentó para defenderla, y los militares despidiendo a Bio del regimiento Tacna. Después hubo otro en diciembre del 69, que el Tacna casi coincide con la formación de la Unidad Popular. Quizá hay una respuesta a esto. Raúl Igual, que era el suegro de Bio, se detecta otro complot del 69, y después hay otro de un general Gamboa, que fue el que reprimió el 2 de abril del 57, donde el intento de golpe de Semana Santa, está en la diapositiva siguiente, estaban implicados, es el general Gamboa, están implicados todo eso. Era un golpe caricatura. El programa que tenían Allende dijo que esto hay que mandarlo al psiquiatra, o sea, querían tomar presa a toda la Junta eran 500.000 de personas, tener a jueces, los jueces despedidos y jugaban en contra de ellos. O sea, era un programa, no estaban asesorados por la ciencia. Ese golpe lo redactaron ellos solos. Pero hay manifestaciones de militares, por ejemplo, en el proceso Bio, cuando estaba detenido después del Tacna, esta es una foto que apareció en el cine, poco después, militares de uniforme van a manifestar favorablemente a Bio. O sea, el peligro de golpe ya se manifiesta en los 2 últimos años de Frey, y es uno de los temores importantes de Frey para entender su gobierno. Y por último, hay resistencias violentas a la reforma agraria. Lo que pueden tomar son fotos que aparecieron en Verde, son impresionantes. O sea, ustedes saben que el primer mártir de la reforma agraria es Hernán Meri, que era el director de la Cora de Linares, que va a tomar posesión de un fondo que estaba expropiado, que pertenecía a un tal Benavente, que era un pistolero, un tipo que había tenido varias acciones violentas. Y en esos momentos, vea, tomó esa foto, ahí están los latifundistas, carabineros, que llegaron 200, pero casi todos estaban en el bus y se bajaron solo 15, y una serie de campesinos apatronados, dice el texto que eran en realidad delincuentes de la zona que los habían contratado, que querían oponerse a la toma de posesión del fondo. Y finalmente y después uno de los campesinos le da un garrotazo en la cabeza, esa es una foto después del garrotazo, y muere horas después en el hospital de Linares. Ese es el acto más importante de violencia, pero hay muchos otros. O sea, hay también acciones de violencia en la derecha, sobre todo de oposición a la reforma agraria, lo que plantea un nuevo contexto de la democracia cristiana y la derecha. Creo que, por último, la campaña del terror del año 70, la elección, hay un remake, si ustedes quieren, de la campaña del año 64. Yo seleccioné estos 2 afiches que me parecen paradójicos, que iban a aparecer tanques soviéticos frente a la Moneda, hubo tanques frente a la Moneda, pero no soviéticos, y que iban a haber desaparecido en el gobierno de Allende. No fue precisamente en el gobierno de Allende, lo hubo después. Pero en el fondo, la derecha tiene una gran proyección de lo que va a ser, lo proyecta la izquierda, pero una acción audaz, finalmente una especie de comando de la Juventud Comunista, entró al local donde financiaban esto la empresa Andalén y consiguió apoderarse de los documentos que probaron en la financiación y fueron enviados a una comisión parlamentaria
que la presidió Bernardo Néstor. Se probó la financiación de esta primera campaña del terror. Jovino Novoa era uno de los organizadores, después se escapó a Argentina. Apareció una gran lista en el Mercurio diciendo: yo la financio, pero la financiación de empresas chilenas y extranjeras de esta campaña me parece evidente, y estas organizaciones Inventar Acción, Mujeres de Chile o esa otro Chile Joven, en realidad eran los organismos creados para financiar una campaña que no consiguió evitar la victoria de Allende, pero en mi opinión tuvo algún efecto, no lo suficiente como lo tuvo el 64, pero algo consiguen, incluso la propia derecha tiene miedo a seguir. Yo voy a llegar hasta acá en esta presentación de la democracia cristiana y lo que fue la transformación de la derecha, que son los otros elementos de este libro. Cuando la derecha queda sin candidato, tiene que humillarse y apoyar a Frei sin condiciones, sin ninguna condición, la derecha inicia su recuperación a través de un hilo, de una hebra distinta, marcadamente nacionalista, que se prolonga y que se desarrolla en el gobierno de la Unidad Popular. La figura quizá que mejor la representa en ese momento es Sergio Onofre Jarpa, que vuelve a resurgir posteriormente cuando se produce el retorno a la democracia. Pero lo que yo quería agregar es, decir que sería muy largo meterse en el tema de los militares desde los años 20 o 30, cuando surgen elementos progresistas en las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que uno de los fundadores del Partido Socialista y el impulsor de la Primera República Socialista en América Latina, en 1932, el comodoro del aire Marmaduke Grohe Vallejos. Hay figuras como Carlos Chalín y otros que eran activos militares y que tienen ideas de avanzada. Pero el cambio fundamental yo creo que está en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1948 y en la suscripción por parte de Chile y de otros países de América Latina los llamados pactos militares. El pacto militar, que establece un nuevo modelo de relación entre las Fuerzas Armadas chilenas y los Estados Unidos. Es un modelo de dependencia total y que por la vía del aprovisionamiento de armas para la defensa continental, es este concepto que es el que justifica el Tratado Interamericano, coloca a las Fuerzas Armadas como receptoras de las ayudas, que en realidad son los desechos del armamento norteamericano. Señalo esto porque esto va a ser muy importante en este otro libro, en el libro más flaco, ¿no? Que es un electrizante relato que podría ser perfectamente una muy buena serie de televisión y que maneja con maestría Jorge, de los 60 días transcurridos entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de noviembre de 1970. Y en realidad, les reitero, aunque uno conoce más o menos, aunque han pasado muchos años, lo que ocurrió en ese tiempo, leerlo ahora con una prosa que es una prosa austera, seca, con muy pocos adjetivos, que le da un ritmo a la lectura de esos acontecimientos, es un ejercicio que yo les recomiendo a todos los presentes. Y allí, uno de los elementos fundamentales que uno detecta cuando observa el funcionamiento de las instituciones armadas y la forma como la CIA y el Pentágono y las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos enfrentaban el triunfo de Allende y su eventual transformación en presidente de la República, el punto más débil de las Fuerzas Armadas chilenas es precisamente eso, su dependencia en materia de producción. Ese comentario quería hacer para que tú puedas continuar.
Pero lo importante, y este concepto es de Joan Garcés, pero lo retomo porque me parece preciso, es que se crea un centro organizativo, me parece la palabra más precisa, para impedir que Allende sea presidente, a través de un golpe o a través de otros medios, en el que está indudablemente Eduardo Frei Montalva, fue un golpista, no hay duda, tendrá un monumento, pero que fue golpista porque el mundo que supo, Sergio Bosse, que le mostré la foto, Tomás Pablo, Raúl Sáenz, que fue ministro de Frei después de Pinochet, Julio Durán, un radical muy de derecha, Francisco Bulnes, y el coordinador de todo esto era Edward Corry, el embajador de Estados Unidos. Y en ese periodo hay 3 intentos de golpe. El primero, el Gambito, lo voy a explicar, después el de Fiestas Patrias, y después el de Bió, donde hubo 26 atentados terroristas y terminó con el asesinato de Schneider, y al mismo tiempo se negocia el Estatuto de Garantías Constitucionales que firmó la democracia cristiana. Quizás yo busqué qué influenció a Nixon, porque Estados Unidos va a tomar la actitud de dar un golpe de Estado en la imagen siguiente, pero Nixon tuvo acceso a 2 documentos poco después. Y esto lo tomé quizás es un anticipo de algo que probablemente va a salir, el tiempo de los humildes, porque no hay fotos, no hay imágenes de la reunión de Corry con Frei y John Richardson. Pero el 12 de septiembre del 70 se reúnen en Viña del Mar, donde Frei, todo esto lo cuenta Corry, le pregunta al viceministro de Educación de Estados Unidos que estaba en Viña: ¿puede usted llevarle un mensaje a Nixon? Yes. Dígale por favor que hay 50 posibilidades sobre 2 que Chile en poco tiempo se va a transformar en una nueva. Eso es agitar el capote delante del toro, o sea, decirle a Nixon que era de extrema derecha, había participado en el macartismo, es incitarlo a hacer un golpe de Estado. Esto fue el 12 de septiembre. Y me costó encontrar fotos de Agustín Edwards de la vista con Pinochet, más o menos del 74. Es difícil encontrar fotos de Agustín Edwards de aquellos años. Se encuentran después viejos, pero esta era la que encontré. Agustín Edwards llega a Estados Unidos, ese mismo fin de semana se reúne con Kissinger, se reúne con el presidente de la CIA, están las actas, le da un informe completo del ejército chileno, el estado de la Marina, el estado de la aviación, evaluó la opción militar, le informa a la CIA que el director de Carabineros, Vicente Huerta, quiere hacer algo, hacer un golpe, pero no lo puede hacer solo, que el director de la aviación, el comandante Guerrati, también, pero no es muy inteligente, que el de la Marina no es seguro, y Schneider es intratable y que hay que neutralizar al general Schneider. Es la primera vez que se tiene ese abogado. Nixon le llegan esos 2 informes, el de Frei y el de Agustín Edwards. Y el 15 se produce este documento que es conocido, pero es realmente un clásico, donde finalmente el jefe de la CIA tuvo que depositar este documento ante la Comisión Churchill el año 65, donde Nixon da las instrucciones para perpetrar el golpe de Estado en Chile. Esto es exactamente lo que dice el documento, o sea, dinero, los mejores hombres, make the economy scream, 48 horas para un plan de acción, son las instrucciones para dar el golpe, no involucrar la embajada. A partir de entonces, en Chile y Estados Unidos se decide perpetrar un golpe de Estado. Y la fecha es importante, el 15 de septiembre, 11 días después de la elección. O sea, Allende todavía no había tomado ninguna medida, o sea, no fueron las medidas muy de derecha o un poco de izquierda, lo que sea, lo que provocó el golpe. La decisión de perpetrar el golpe fue tomada ahí. Eso es el plano en concreto. Pasar a la siguiente. El Gambito. El Gambito es una jugada en ajedrez, consiste en sacrificar una pieza para ganar una mejor posición. En realidad había sido planificado por Frei, con Corry, antes de la elección. Porque recordemos que en esa época la segunda vuelta, entre comillas, era en el Parlamento, habían 150 diputados y 50 senadores, de esos 80 eran de la Unidad Popular, 75 de la democracia cristiana y 45 de derecha. Entonces, iba a haber esa segunda vuelta en el Parlamento, pensaban que el primero iba a ser Alessandri, bueno, si el segundo es Tomic, iba a ganar Tomic. La democracia cristiana y la izquierda iban a votar por Tomic, pero si el segundo es Allende, que era lo que pensaban que iba a ocurrir,
Si la distancia es menos de 5%, dice Frey, solo la providencia puede salvar. ¿De qué? De que una parte significativa de los demócratas cristianos, los 75 demócratas cristianos, votaran por Allende. En ese tiempo la izquierda cristiana todavía estaba ahí, o sea, estaba Coparra, etc. Entonces había que hacer algo para evitar que Allende ganara siendo segundo, y se les ocurre el gambito. ¿Qué es lo que era? Alessandri dice: si me eligen yo renuncio, lo que provoca una nueva elección, y a esa elección puede participar Frey porque no son elecciones consecutivas, habría existido un gobierno de Alessandri que fuera de 24 horas. En el fondo, la embajada bloquea un presupuesto de $250.000 para corromper parlamentarios para que hagan esto. Frey nace Patria y Libertad en esa época, y en el fondo Frey intenta durante una semana conseguir los votos. Después de la elección, por supuesto, Alessandri es segundo, y Frey lo intenta, pero no consigue apoyo de la democracia cristiana, por lo tanto la fórmula fracasa. Hay muchas citas de la historia diciendo: Frey, yo estoy en contra de esto, es una falta de respeto decirme qué, pero son todas después de la primera semana que intentó eso. O sea, los documentos desclasificados ahí son incontestables. Frey lo intenta durante una semana, y después, cuando fracasa, dice: estoy en contra. Ahora hay una mucho peor. Cuando esto fracasa, corre, esta es la foto, esa fue la parada militar del año 71, él se fue en octubre del 71, se fue de Chile. Este es él, Corry, que hace un segundo intento de golpe. Dice: el ministro de Finanzas, dice en su texto, el líder de Hacienda, tiene que ir a la televisión para describir una situación horrenda, lo que va a provocar la renuncia de 4 ministros, que van a ser reemplazados por militares, que van a impedir la elección en el gobierno, y todo esto se lo comunica a Sergio Osa, que era el enlace con Frey, porque no se reunía directamente con Frey, y pronuncia esta frase que me parece: dígale, le pregunta si puede Osa anunciarle a los militares que Estados Unidos va a suspender la ayuda a Chile. Frey debe saber que no se permitirá llegar a Chile a Allende ni una tuerca ni un tornillo. Dígale eso a los militares, por favor, y que además haremos todo lo que esté en nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza. Entonces, ese es el mensaje del embajador. Había que declarar la persona demócrata ante el ministro de Defensa. Y en inglés, if necessary, el general Snyder tiene que ser neutralizado. Segundo que pronuncia la frase después de Agustín. Entonces, ese plan, ustedes saben, el ministro Saldívar fue a la televisión, él lo ha negado, pero no es verdad, era un intento de golpe. Yo creo que las fuentes son irrefutables ahí, donde iban a renunciar ministros, pero como Frey no apoyó esto, finalmente los ministros no están seguros y no renuncian, o sea, fracasa ese intento de golpe. Al mismo tiempo, la democracia cristiana decide proponerle a Allende que firme un estatuto de garantías para votar por él en el Congreso. Está largamente comentado en el libro. Conversé con Benjamín Prado, que está en la foto, que presidió el Partido Demócrata Cristiano entonces. Pero hay una anécdota interesante. Cuando la democracia cristiana llega donde Allende, fueron a su casa, la directiva llevarle el documento, le entregan 2 documentos. El primero era público, con copia de la prensa, y el segundo, discreto. El público, en realidad, son las garantías democráticas habituales: derecho a asociación, derecho a reunión, libertad de prensa, libertad de enseñanza, que no presentaban ningún problema ni izquierda. Pero en el discreto le pedían que los militares se mandaran solos. O sea, en el fondo, redactado por Elwin reconoció su autoría, quiere despojar al presidente de la prerrogativa de designar al comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y ahí, antes que el documento se haga público, Allende en la prensa dice: pero por ningún motivo. O sea, yo soy un celoso guardián de las prerrogativas presidenciales y esto no lo sé. O sea, si yo prefiero no ser presidente si me despojan de la calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pero fue el proyecto de Elwin ya en 1970. El documento secreto aterrizó en el Mercurio 4 días después. Por supuesto, fue publicado. En el libro está la foto de la publicación en el Mercurio. Fue Corry quien lo filtró. Dijo: esto lo mandó a 2 diarios en Estados Unidos. La democracia cristiana se lo pasó a Corry, Corry se lo envió al Mercurio. Lo dice él en un informe.
Y finalmente, la Junta Nacional de la ADC aprueba por esa votación, 271 contra 191, votar, o sea, negociar con la Unidad Popular el Estatuto de Garantía Constitucional. La otra posición, la de Elwin, era que tenían que presentar solos el proyecto de reforma constitucional, ver la reacción del Parlamento y en función de eso convocar una nueva Junta, que es apoyada por el Mercurio, por supuesto. El Mercurio recogió esa posición, pide una nueva Junta en la democracia cristiana. Entonces, con eso la elección de Allende es prácticamente un hecho, y ahí interviene una división. Corri, por ejemplo, está en contra del tercer golpe de Estado, no por algo que se parezca a concepciones democráticas, sino que porque piensa que va a fracasar y esta va a ser una nueva playa gigante. No nos conviene tener un golpe de Estado, los militares no van a seguir arriba. Incluso va a Estados Unidos a tratar de convencerlo de esto, ahí cuando Nixon dice que va a aplastar a este hijo de perro, lo que puede. Pero Kissinger insiste, fue Kissinger que insiste en el golpe de Estado, y la CIA manda 5 agentes especiales para tener contacto con los militares. Los nombres de 2 de ellos son conocidos, son los que están ahí, Anthony Forza. Anthony Forza fue el que retornó a Juana Castro en México mucho antes, pero esa es otra historia. Y lanzan una política de atentados para crear un clima golpista. El 26 atentados terroristas firmados por una brigada obrera campesina, ahí donde estaban grupos de Bio, Arancibia, Clavel, atribuidos a la izquierda. Quieren aparecer a la izquierda como terroristas, en fin. Y hay una frase que me impactó mucho en los documentos desclasificados. Henry Hatcher era el jefe de la CIA en Chile, de la estación, lo llaman ellos. Uno de los 5 agentes que mandan a Chile, de nombre desconocido, le dice: pero mire, jefe, espera 10.000 vacas en Santiago, ¿es esto deseable? Iba a ser soldado contra soldado, o sea, ellos prevén una guerra civil, ¿es esto deseable? Thatcher responde: al gobierno estadounidense esto no le importa, siempre y cuando el cabo resulte y prive el bien del gobierno. Yo creo que retrata perfectamente bien la forma de actuar de esa persona. Y termino la penúltima. Una de las cosas que me impresionó es que cuando se produce el atentado contra Schneider el 22 de octubre del 70, los golpistas controlan totalmente la situación. O sea, hay estado de sitio, Santiago está bajo las órdenes del general Camilo Valenzuela, que es el principal contacto de la CIA en el ejército y el jefe de la conspiración, y el ejército está desplegado en Santiago. Carabineros, ahí está un poco escondido, de Vicente Huerta, golpista también. La Facha, al mando de Guerrati, un poco más distante, pero también estaba metido, y la Marina en Valparaíso, al mando de Tirado Barros, que había reemplazado al almirante Porter, que Agustín Eduardo decía que era indeciso. Consiguieron reemplazarlo, en el libro está la maniobra, pero en el fondo, este golpista, este golpista, este golpista. El único que no era golpista era el general Prado. Y sin embargo no dieron el golpe. Esta es la foto de cuando el día de la elección del Congreso, el sábado 24, donde van a la casa de Allende, en la casa de Guardia Vieja, donde van las Fuerzas Armadas. Pero 2 días antes los tipos tenían el control de la situación y sin embargo no dan el golpe. Los primeros informes de la CIA son victoriosos, dicen: pero ya está, los tipos están desplegados, controlan el país, casi lo único que falta es que entren a la moneda, y tenían el plan de sacar a Frey al extranjero y todo lo demás. Entonces es interesante en ciencias sociales qué hace que no den el golpe en ese momento. No basta, los golpes en frío no se pueden dar. Primero, habían militares dispuestos a matar. La CIA lo previo, soldado contra soldado, pero también había una gran movilización popular dispuesto también a controlarlo, y finalmente los tipos no dan el paso y ahí se produce el desbande. La CIA se desorganizó en Chile durante 6 meses, después de eso se reorganizaron. Tuvieron un debate de ese tipo después del fracaso del golpe a causa del sacrificio del general Schneider. Bueno, en el libro van a encontrar un capítulo final sobre el proceso, que es un escándalo jurídico, no lo voy a detallar aquí, pero finalmente el único que estuvo preso fue el único que no era aristócrata del grupo, era un hombre de mano del alessandrismo de Rosa. Los otros, los aristócratas, no les pasó nada. Y hoy día andan en libertad. Habría que preguntarle a los candidatos qué piensan si se juntan con esos terroristas. Le dispararon 9 tiros por la espalda, con balas dum-dum, o sea, que se esparcen en el cuerpo, al comandante en jefe del ejército, literalmente por la espalda.
no les pasó absolutamente nada, pero lo que traigo, o sea, es una de las tradiciones en Chile del complot de derecha. La justicia no actuó contra ellos, hasta ahora no se roto eso. Eso es fundamentalmente, digamos, lo que se trata en este segundo capítulo, la última diapositiva. Después de eso hay una explosión de alegría, también una foto de todo el libro El tiempo de los mitos que va a aparecer, donde el 4 de septiembre hay una gran alegría popular del gobierno popular que finalmente comienza en esa época. O sea, cualquier comentario final. No, ya hice mi comentario sobre esta parte de la historia. Repito, les recomiendo a todos, porque es una lectura muy valiosa y al mismo tiempo muy atractiva. A veces los libros de historia no son tan atractivos, pero bueno, estos dos libros, especialmente aquel, realmente a uno lo toman, lo agarran. Muchas gracias. Muchas gracias.